Gloria a Dios, estamos bendecidos, estamos, estamos en victoria, amén. Estamos bendecidos, gloria sea el nombre del Señor. Usted y yo estamos en la casa, estamos en el mejor lugar, amén. Estamos en el mejor lugar, así que este día yo le voy a pedir, usted trajo su teléfono, ¿verdad? ¿Cómo vamos a salir sin teléfono de casa? Es imposible, yo creo, salir de casa sin teléfono, amén. Así que este día yo le voy a invitar y le voy a pedir un gran favor, que saque su teléfono, que vaya a la página de, ya pueden descender, gracias. Vaya a la página, eh, vaya a la página de Facebook, de las redes sociales, y por favor, comparta. Estamos transmitiendo en vivo, así que le voy a pedir por favor que comparta la palabra en este día, amén, que comparta la transmisión. Le damos gloria a Dios, así que le voy a dar permiso a que saque su teléfono por un momento y pueda compartir. Dele compartir y podemos llegar a mucha gente, amén. Así de que este día yo quiero que usted, yo quiero que usted, yo quiero que en este día usted se ponga atento a la palabra, amén. Dios nos va a hablar este día, Dios va a hablar a nuestros corazones, amén. ¿Usted está listo para la palabra? Amén. Estamos contentos, estamos a la puerta de un gran evento, amén. Estamos a la puerta de un gran evento como lo es Kadosh, un encuentro sobrenatural. El próximo día sábado, usted no se lo puede perder. El próximo día sábado estamos acá desde las 6 de la tarde, donde tendremos un encuentro sobrenatural, amén. Usted viene expectante ese día, amén. Le voy a invitar que ese día traiga un amigo. No puede venir solo, tiene que traer una persona ese día, tiene que compartir esa palabra, amén. Ya compartió la transmisión, le damos las gracias a Dios, saludamos a las personas que ya están en sintonía. Esperamos que la palabra llegue a su corazón y, como dice, que no volverá vacía. Así que este día yo le voy a invitar que por favor vaya conmigo a la palabra. Vamos a ir al libro, al Evangelio de San Marcos, en su capítulo número 4 y su versículo número 35, amén. Así que busque por ahí el Evangelio de Marcos, capítulo número 4 y su versículo número 5. Y cuando todo lo tengan, amén, vamos a leerlo. Ya están en las pantallas, así de que vamos a leer en este día. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, le dijo: pasemos al otro lado. Este es Jesús hablando. Jesús había hecho tantas cosas durante el día, había enseñado, había hecho milagros, había mostrado lo sobrenatural que él cargaba. Pero ya llegada la mera tarde, dice que aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, o sea, le estaba hablando a sus discípulos, le dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él, estando en la popa durmiendo sobre el cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y dice la palabra que él levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo una gran, ¿me está siguiendo? Una gran, gloria sea al Señor, se hizo una gran bonanza. Gloria sea al Señor, amén. Así que este día yo quiero hablarle acerca de algo que Dios ha puesto en mi corazón. Aquel día era una noche en la cual Jesús le dice a sus discípulos: ¿saben qué, muchachos? Vamos a ir al otro lado. Necesitamos pasar al otro lado de aquel. En uno de los evangelios dice el mar, pero era el lago. Era un lago muy grande. Era un lago muy grande, el cual se formaban olas, por eso le hablaban y le decían que era un mar. Pero aquel día Jesús le dice a sus discípulos: ¿saben qué? Vamos a pasar al otro lado. Vamos a irnos al otro lado. Y cuando ellos se meten a la barca y empiezan a caminar, o sea, empiezan a navegar,
Dice la palabra que se levantaron unos grandes vientos, de modo que aquellas barcas sentían que se caían, se quebraban, perdón. Pero Jesús dormía en la popa de aquel barco. ¿Sabe qué es lo que quiero decirle este día? Quiero decirle que cuando Jesús suelta una palabra, amén, cuando Jesús suelta una palabra, cuando Jesús nos da una palabra, quiere decir que esa palabra tiene que cumplirse en su vida, ¿sí o no? Que esa palabra tiene que cumplirse sí o sí en nuestras vidas, amén. Gloria sea al Señor. Necesito la batería este día. Que aquel día dice que Jesús empezó y le dijo a aquellos, vamos a ir. No le dijo voy a ir, ni tampoco le dijo vamos a ver si pasamos al otro lado. La palabra fue y dijo vamos a pasar al otro lado. Jesús ha dicho a nuestra vida, ha dicho, ¿saben qué? Vienen 3 meses ¿de qué vienen 3 meses? 3 meses de conquista, una temporada en la cual estamos entrando. Y no es si vamos a llegar, no es si vamos a conquistar, es porque ya conquistamos. Gloria sea el Señor, amén. Es porque ya hemos conquistado lo que Dios nos ha dicho. Dele fuerte el aplauso a Dios. Aleluya. ¿Sabe qué es lo que sucede? Que aquel día Jesús suelta una palabra. Y lo tremendo es que cuando Dios a ti te suelta una palabra, quiere decir que esa palabra no tiene opción. En esa palabra no hay una duda, en esa palabra no hay una opción, en esa palabra se cumple porque se cumple cuando es soltada. Por eso le dije, Jesús no le dijo a sus discípulos, vamos a ver si pasamos. Jesús no le dijo a sus discípulos, vamos a ver, tal vez logremos pasar. Jesús sabía a dónde iba. Jesús iba hacia la región de Gadara, porque había promesas sobre esa región, porque esa región también era de Gad, que era uno de las 12 tribus de Israel. Había promesa y Jesús tenía que llegar, porque allá se encontraba un hombre el cual necesitaba un encuentro con Jesús de Nazaret. Y eso es lo que a mí me impresiona, porque Jesús por una persona tuvo que cruzar aquel gran lago, y Jesús sabía lo que se le venía, porque lo que aquel hombre tenía eran legiones de demonios. Pero Jesús le dijo a sus discípulos, vamos a pasar al otro lado. ¿Pero por qué? Porque Dios ya sabe lo que hay en el futuro. Nunca le dijo, miren muchachos, vamos a ir al otro lado, pero se van a levantar unas tormentas y vamos a ser estremecidos, porque le aseguro que no hubieran, algunos se hubieran regresado. Y esto me llama la atención porque el apóstol Pablo también lo dice en aquella ocasión, cuando va en la barca y aquella barca empieza y dice, tengan ánimo, porque hoy ha estado conmigo el ángel de Jehová, ha estado el Señor Jesús y me ha dicho que nadie va a perecer, que vamos a naufragar sí, pero nadie se va a perder y todos vamos a llegar donde tenemos que llegar, amén. No importa quién se levante, no importa la tempestad que se levante, la palabra fue declarada en los cielos, la palabra fue dada en los cielos, gloria sea al Señor. La palabra fue dada en los cielos. Y cuando Dios suelta una palabra a tu favor, tú tienes que aferrarte. Tú tienes que aferrarte a esa palabra y decir, esa no me la dijo un hombre, esa no me la dijo un político, esa me la dijo mi amado, esa me la dijo mi Padre, y Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Gloria sea el nombre del Señor. Le dijo, muchachos, vamos a ir al otro lado. Y Jesús se acuesta a dormir. Y aquellos vientos se levantan. Y aquellos vientos se levantaron de una forma tremenda. Que Pedro, que era nacido en el agua casi, Pedro que sabía de barcas, Pedro que sabía, él se había enfrentado a muchas tormentas, pero esta era diferente.
porque esto no era algo natural. Esa tormenta no fue levantada por algo natural. ¿Hacia dónde se dirigía Jesús? Jesús se dirigía hacia Gadara, se dirigía hacia aquella región. Y cuando Jesús le dice, empecemos a caminar, Satanás se levantó en contra. Aquellos demonios se levantaron. ¿Por qué? Porque no querían que Jesús llegara a ese lugar. ¿Sabe por qué? Porque el hombre fuerte está tranquilo hasta que llega uno más fuerte. Y un hombre más fuerte iba a llegar ese día. Y se levantó aquellos vientos contra aquella barca y empezó a estremecerse. Pero dice la palabra que Jesús dormía tranquilo en la popa de la barca. Jesús estaba acostado, estaba siendo mecido por aquellas olas. Mientras que Pedro, Juan estaban corriendo, Mateo y todos los discípulos estaban corriendo, subían velas, bajaban, hacían esto. Y en lo natural ellos estaban peleando contra algo que era espiritual. Ojo, muchas veces nosotros estamos peleando contra algo espiritual en lo natural. Y nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús para la destrucción de fortalezas. Amén. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Pero dice la palabra que cuando aquella barca estaba siendo sacudida, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que están acá han pasado tormentas o están en medio de una tormenta? Yo creo que el 99% de las personas hemos pasado y estamos pasando por donde asustan. Amén. Estamos pasando y esta palabra es exactamente para ti. ¿Sabes por qué? Porque cuando hay una palabra de los cielos decretada para tu vida, Satanás se va a levantar. Pero es por gusto, porque ya Jesús dijo, tú vas a lograr lo que te he dicho que vas a lograr. Jesús dijo, dice la palabra, y serás salvo tú y toda tu casa. No está diciendo, mira, te vas a salvar y tal vez se salve algún. No, él dijo, serás salvo tú y toda tu casa. O sea, usted diga, yo soy salvo y también mi casa. A causa de mí, mi familia se va a salvar. A causa de mí, yo soy alguien que va a causar la salvación en mi familia. Amén. Es una promesa dada por Dios. Él no dijo, tal vez se van a salvar. ¿Qué dijo? Y serás salvo tú. Esas son las palabras. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que hemos oído tanta palabra durante tanto tiempo, pero muchas veces solo es teología, pero no hay revelación en la palabra. Y cuando la palabra no se nos es revelada, cuando la palabra no hace rema en nuestro espíritu, cuando nosotros no hacemos esa palabra nuestra, es solo letra. Usted puede decir, seré salvo yo y mi casa, pero si esa palabra a usted no se le hace rema, es imposible que usted pueda adquirir lo que Dios le está dando. Amén. ¿Sabe qué es lo que sucede? Que por años hemos aprendido los versículos de la Biblia, pero no nos ha caído el rema de esa palabra. Porque usted puede saberse Biblia de pasta a pasta, pero eso no le va a... Eso no le hace ni cosquillas al enemigo. Pero cuando hay una persona, escuche, cuando hay una persona que no solamente se sabe el verso que dice, y seré salvo yo y toda mi casa, sino empieza a caminar en esa revelación, entonces usted empieza a dar un paso, y seré salvo yo y toda mi casa, y usted empieza a caminar bajo esa revelación. Es ahí donde las tinieblas empiezan a temblar, porque dicen, aquí hay un hijo con identidad. Aquí hay un hijo, aquí hay una persona que sabe lo que es de él. Gloria sea a nuestro Dios. Por eso le dije, nuestra barca va a ser sacudida muchas veces. Nos la están sacudiendo. Lo importante, dos cosas. Aquellos, en una de las versiones dice que Jesús les dijo, ¿acaso no confían en mí? Jesús estaba en
en la barca. Si Jesús estaba en la barca, ¿cómo se iba a hundir esa barca? Díganme ustedes. ¿Pero por qué? Porque Jesús estaba caminando bajo la voluntad del Padre. Jesús se había alineado con los cielos y la orden era llegar a las 12 tribus de Israel. Y tenía que llegar a aquella región. Y no había, por eso le dije el otro día, usted no está para negociar con Satanás. Usted no está para negociar con las tinieblas. Usted está para caminar y las tinieblas tienen que hacer a un lado. Cuando usted empieza a caminar, dele fuerte el aplauso a Dios. Aleluya. Si me da más volumen en el micrófono, por favor. Por eso le digo, cuando usted empieza a caminar, usted tiene que entender que si usted es una persona con identidad de hijo, alineado al cielo y con una palabra revelada, las tinieblas tienen que hacerse a un lado, porque no tienen opción. Usted no está para negociar con ellos. Usted está para decirle: te me vas de mis finanzas, te me vas de mi familia, te me vas de mi casa, te me vas de acá, te me vas de allá. Y tiene que obedecerle, porque hay un hijo caminando con identidad, con una palabra revelada. Por eso Jesús dijo: vamos a ir al otro lado, porque él caminaba con identidad de hijo. Él sabía que él era hijo. Esto es lo que a mí me gusta, que Jesús nunca negoció con Satanás. Satanás quiso negociar con Jesús. Mira, si me adoras te doy. Jesús le dijo: estás equivocadísimo, porque yo no vine a obedecerte a ti, yo vine a obedecer a mi Padre que me ha enviado, y vengo con una asignación y no voy a negociar mi asignación contigo. Yo no voy a negociar, yo no estoy para negociar, yo estoy para cumplir la voluntad de mi Padre. Usted no tiene que estar haciendo negocios con las tinieblas. Usted está para servir la alineación. Por eso Jesús le dijo: vamos a pasar al otro lado. Algunos dicen: asegúrate que Jesús esté en la barca. Y sí, pero yo le puedo decir también, si no está en la barca, llegará caminando sobre las aguas. Porque en otra ocasión le pasó lo mismo a los discípulos. Jesús no estaba ahí y aquella barca estaba que se hundía, pero Jesús empezó a caminar sobre las aguas. Jesús llegó caminando a ellos sobre las aguas. Amén. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Amén. Ese es a Jesús al cual usted y yo le servimos. Y aquel día, aquellos hombres empezaron a tener miedo. Imagínense, Pedro y los demás pescadores temblaban cuando aquella barca estaba siendo sacudida. Y fueron a decirle a Jesús, lo despertaron: maestro, despierta. No tienes cuidado de nosotros. Mira que estamos, que nos morimos, nos vamos a hundir. Y Jesús dice la palabra. Si me lo pones en las pantallas, por favor. Mire lo que le dijo Jesús. Y aquí yo quiero hacerle a usted algo. Dice: pero se levantó una gran tempestad, viento, y echaban las olas de la barca de tal manera que se negaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro. Oiga, le dicen: maestro, no tienes cuidado de nosotros. Y mire lo que dice el siguiente versículo. Y levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar. ¿Qué le dijo? Calla, enmudece. Cuando usted está caminando en su asignación, ¿por qué Jesús le dijo al mar: calla? Reprendió los vientos, pero le dijo al mar: calla. Porque sabía Jesús que eso no era natural. Jesús sabía que eso era en lo espiritual. Él ya había visto esos demonios levantándose, cómo soplaban aquellos vientos, cómo la mar agitaba, porque habían voces de los discípulos en miedo, diciendo: perecemos, diciendo: morimos. ¿Se imagina usted a aquellos hombres diciendo, llorando, gritando el pánico que había ese día?
Había temor, había miedo entre los discípulos. Había un temor, había miedo, y las voces decían: se van a hundir. Las voces le decían: no van a llegar. ¿Cuántas veces esas voces se han levantado y te han dicho a tu oído: no lo vas a lograr? ¿Cuántas veces esas voces han llegado a tus oídos y te han dicho: no vas a poder cruzar? ¿Cuántas veces han llegado esas voces a tus oídos y te han dicho: no lo vas a lograr? Porque a mi vida sí han llegado y me han dicho: no vas a llegar. Pero yo hago como dijo Jesús: calla y emudece, porque la orden que usted tiene que darle a Satanás: calla y emudece. Gloria sea el nombre de Dios. Cuando esas voces lleguen a tu vida, cuando esas voces lleguen a tu vida y te digan, llegue Satanás, lleguen esas voces a tus oídos y te digan: no lo vas a lograr, tu familia no se va a salvar, tus hijos nunca los vas a ver, te vas a morir de cáncer, te vas a morir de esto, mira, no la vas a lograr, te están mintiendo. Llegan esas voces. ¿Qué tiene que hacer usted? Usted tiene que decirle: calla y enmudece. Esa es la orden que tiene que salir de sus labios. Calla y enmudece. Eso es lo que usted, mire. Bueno, estamos transmitiendo, no le voy a decir esto. Pero cuando un policía para a una persona, y si tiene sospechas de que la persona es peligrosa, ¿qué es lo que hace el policía? El policía no dice: mira, por favor, mira, hazme la campaña, hazme el favor ahí, ¿puedes? ¿Así dirá un policía? ¿Usted ha visto cómo los policías dicen: quédate en el carro, las manos en el volante, no te bajes, ¿sí o no? Y cuando el policía le dice a uno, y uno con las manos en el volante, le dice: stay in the car, ¿sí o no? ¿Y uno qué hace? Pero uno queda en el carro, claro, uno no. Pero el policía llega con autoridad. Él no le dice: mira, por favor, haceme ahí. No, él llega y te dice: quédate en el carro, no salgas. Pero él también va con la mano acá, ¿no? En la pistola, dispuesto. Esa misma actitud usted tiene que agarrar contra Satanás, contra las huestes de maldad, contra todo aquel que se ha levantado contra lo que es suyo, contra aquellos que están en contra de sus hijos, contra aquellos que están en contra de sus finanzas, en contra de su enfermedad. Usted tiene que decirle: te vas ahora mismo, en el nombre de Cristo Jesús, porque no hay nombre dado a los hombres más poderoso que el de Jesús. Dice que toda rodilla se ha de doblar y toda lengua ha de confesar ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, cuando usted esté pasando una situación y lleguen esas voces y le dicen: no la vas a hacer, no vas a poder. Hemos tenido tanta expectativa de poder salir al aire, de poder llegar y alcanzar a más gente, llegar más allá, que justamente este día empezaron a fallar muchas cosas. Yo empecé a decirle: calla y enmudece, porque esta palabra va a salir de este lugar y va a llegar y va a traspasar fronteras, porque alguien está necesitando oír esa palabra. Alguien, su barca se está hundiendo, y hoy yo vengo a decirte, tú que me estás viendo en las redes sociales, hay un Dios que te dice: enmudece a ese que se ha levantado en contra tuya, porque Jesús está contigo. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Cuánto miedo se ha levantado? ¿Cuánto miedo se ha levantado últimamente?
que nos dicen, no la vas a hacer, no la vas a lograr llegar. Le dijeron a aquellos cuando iban a construir el muro, ¿qué pueden hacer esos débiles judíos? Si una zorra se para en ese muro, lo bota. Y aquellos se levantaron y reconstruyeron los muros. ¿Qué puede ese pobre muchachito? Le dijeron a David contra Goliat. Pero David dijo, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y David no vino a negociar con Goliat. Vino a decirle, hoy llegó tu día, porque has desafiado los escuadrones de Israel. Pues así dígale usted también a esa enfermedad que ha querido o ha estado atormentándolo por días. Te equivocaste. Hoy tú sales de este cuerpo, porque esto es cuerpo y morada del Espíritu Santo. Y Jesús pagó en la cruz del Calvario. Isaías 53:4 dice que por su llaga nosotros ya fuimos sanos. Gloria sea el Señor. No dice vamos a hacer, dice ya fuimos sanos. Y también, si está en sus finanzas, dígale fuera, porque mis finanzas le pertenecen a Dios. Amén. Porque la palabra dice que Él va a reprender al devorador por nosotros. Y estamos en el año de la retribución, amén, de la restitución. Y Dios devolverá todo lo que ha robado el saltón y el revoltón, porque Él lo ha prometido. Y probadme ahora en esto, dice la palabra, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre. Porque con Dios todo es abundancia. Con Dios nos quiere dar a manos llenas. También nuestra barca será movida algunas veces. Pasaremos tormentas. Claro que sí las vamos a pasar. No le digo que no vamos a pasar tormentas, donde sentiremos morir, donde sentiremos que ya no las podemos hacer. Pero hoy usted se lleva esa palabra en su corazón. Y cuando eso suceda, usted va a decir, calla y enmudece. Cuando le lleguen a decir, mira, no, es que tus hijos no la van a hacer, usted le va a decir, calla y enmudece. Porque promesa tengo de Dios para con mis hijos, amén. Promesa tengo de Dios y me ha prometido. Y usted tiene que decirle y recordarle al enemigo que ya sus hijos fueron comprados en la cruz del Calvario, que sus hijos fueron comprados a precio de sangre, amén, que sus hijos han sido comprados a precio de sangre. Jesús se levanta y le dice a aquellos vientos, calla y enmudece. Y dice la palabra que aquellos vientos callaron y se enmudeció la mar. Y los discípulos dice que les entró temor y dijo, ¿quién es este que aún los vientos le obedecen? Y la mar se aquieta a su palabra. Nada más y nada menos que el Hijo de Dios. Amén. Pero era Jesús. Pero ese mismo Jesús dijo que cosas mayores usted y yo podíamos hacer, porque Él iba al Padre. Amén. Usted y yo estamos llamados a traer lo sobrenatural acá. Que ya le he dicho que si a usted se le cruza un muro, usted tiene la autoridad de echar ese muro abajo. Que si se le atraviesa un mar, o Dios se lo abre en dos. Usted decide. Bueno, Dios va a decidir, no sé. Pero si Satanás le tira ahí un mar, como lo hizo con el pueblo de Israel, al pueblo de Israel Dios se lo abrió en dos. A Pedro le dijo, Pedro, camina sobre el mar. El río Jordán se detuvo de punta a punta también y el pueblo pasó en seco. Se le atravesó un Goliat y un niño con una piedra lo derrumbó. Le pusieron el muro a Jericó y se tumbó ese muro. Lo echaron al foso de los leones a Daniel y durmió bien calientito toda aquella noche. Amén. No con leones de peluche, sino con leones de verdad. Imagínense qué calientito haber dormido Daniel. Yo siempre digo que Daniel no había lugar más seguro para él que estar en ese foso.
porque afuera lo querían matar. Aquella noche Daniel durmió como nunca, creo yo. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová, Jesús de Nazaret, estaba ahí y cerró la boca de los leones. Y si a usted y a mí nos meten en un horno de fuego, Jesús estará con nosotros. Dice que bailando, o sea, danzando adentro de aquel horno de fuego. Lo que le quiero decir, y con esto quiero concluir, es de que no importa. Yo no le vengo a decir que todo es color de rosa. Yo no le vengo a decir que usted va a caminar en un camino de pétalos de rosa. No, le estoy diciendo que el enemigo se va a levantar, pero Jesús ya lo venció hace más de 2000 años, que lo exhibió públicamente, triunfando sobre él en la cruz del Calvario. Amén. Lo que le quiero decir, que en este caminar hacia donde nosotros vamos, tendremos aflicciones, tendremos serpientes, pero ya hemos sido vacunados contra todo eso. Usted en sus labios, usted tiene la palabra de Dios en sus labios y en su espíritu, en su corazón. Y cuando lo que se le atraviese, usted tiene la autoridad de callar vientos. Usted tiene la autoridad de aquietar mar. Usted tiene la autoridad de poder caminar sobre las aguas. Entiéndame en lo espiritual. Usted tiene la autoridad de callar leones. Usted tiene la autoridad de entrar en el fuego y no quemarse, de caer en un mar y no ahogarse, porque Dios está con usted, porque Dios está conmigo, porque Dios está con nosotros. Gloria sea al Señor. Aleluya. Y Jesús pasó con sus discípulos al otro lado, y usted sabe lo que sucede allá. Allá estaba el endemoniado gadareno. ¿Y sabe por qué se opuso a aquellos vientos, a aquellos demonios, aquellos principados? Se le atravesaron a Jesús. Porque al rescatar a ese hombre, Jesús le dijo: vete y dile a los tuyos lo que Jehová, lo que Dios ha hecho contigo. Y dice que se fue a Decápolis, que Decápolis son 10 ciudades. Una sola persona como evangelista llegó a 10 ciudades. Amén. Y no iba pidiendo permiso. Él fue bajo la orden que Jesús le había dado. Si se te están levantando tempestades y están meciendo tu barca, quiero que te alegres porque vas por el camino correcto. Amén. Si están los vientos, vas en camino correcto, porque cuando Satanás no se mosquea con uno, vamos en wrong way. Amén. Si el enemigo, si tú me vienes y me dices: no, pastor, mira, aquí yo llevo ya un año y gloria a Dios no he tenido pruebas ni tribulaciones. Preocúpate, porque todo aquel que estamos caminando bajo la voluntad del Padre, si el mismo Señor Jesucristo se le atravesaban, ¿cómo no se nos van a atravesar a nosotros también? Pero dijo: yo he marcado el camino. Y como le dije, no importa lo que se esté levantando, pero si hay tormenta, vamos por el camino correcto. Amén. Vamos por el camino correcto. El apóstol Santiago decía: alegraos cuando os halléis en pruebas y tribulaciones, que nos alegremos y nos gocemos. El apóstol Pablo desde la cárcel escribía y decía: preso en carne, pero libre en el espíritu. Fue gente que caminó, atravesó y llegó a donde tenía que llegar. Amén. Así que tú y yo estamos para llegar muy lejos. Amén. Estamos en una temporada de conquista. Estamos en una temporada de conquista. Hemos entrado. Yo se lo dije el otro día. Conquista significa guerra, significa batallas. Pero también le dije que la palabra a mí me dice que con Cristo, ¿qué? Somos, ¿qué? Más que vencedores. Así que este día, si a tus oídos ha llegado esa voz y te han dicho: no, mira que tu abuelo se murió de esto, tu papá se murió de esto, tú te vas a morir, ¿usted qué le va a decir? Calla. Pero no le digo: ay, mira, cállate. No, usted dígaselo, pero con furia. Pero sáquelo
Así como grita cuando va manejando y se le atraviesa un carro ahí. Así mismito dijo aquel. Cuando se va manejando de repente se le atraviesan por ahí y se le olvida a uno que es cristiano, ¿no? Es ese coraje que usted agarra ahí. Cuando a usted le pase algo, le está susurrando el enemigo a su oído y le está diciendo: no la vas a hacer, no la puedes hacer. Le dicen: no vas a poder llegar, no te vas a casar, no vas a hacer esto, no vas a poder llegar, no te vas a poder graduar, no vas a lograr los papeles, esto está difícil. Usted tiene que decirle, pero con autoridad al enemigo: calla y enmudece, porque la palabra ha sido decretada en los cielos y bajo esa palabra yo camino. No lo que tú me estás diciendo, sino lo que me dijo mi Padre.